Desearía que hubiese alguna forma de volver a hablar con ustedes, y de repente escuché que cayó algo. Eso me asustó, supuse que quizás pudo haber sido una caja, así que fui hacia el lugar donde se produjo el sonido, y me percaté de que si era una caja, era mediana y estaba completamente sellada, tenía cinta adhesiva por todos lados, y por toda la caja había una nota que decía peligro. Me dio demasiada intriga, me preguntaba por qué mis padres tenían eso guardado. Lógicamente no debía abrirla, pero tenía demasiada curiosidad, así que decidí abrirla para echarle un vistazo. Fui a la cocina discretamente y agarré un cuchillo muy afilado para abrir la caja, volví al sótano y con el cuchillo le rompí la cinta, estaba muy bien cerrada así que me costó mucho. Cuando logró abrirla, descubrí que lo que había dentro era un extraño tablero de madera, tenía el abecedario completo, los números del 1 al 9, grabados, arriba decía sí no, abajo adiós, y decía ouija, pero eso no era todo, con él también venía otra pieza de madera con un agujero en ella, me percaté de que era ese juego de mesa con el que todos decían que uno se podía comunicar con el más allá. Personalmente yo nunca creía en el mundo paranormal, así que veía imposible que una simple tabla pudiera comunicar cosas y mucho menos ser algo peligroso. Sin embargo, cuando la vi pensé enseguida en mis padres, y me dieron ganas de probarla para ver si con eso realmente volvía a hablar con ellos, pero después me negué, pensando que no iba a funcionar. Como ya no tenía nada más que hacer, volví a meter el extraño tablero en la caja, la cerré como pude, y la metí de nuevo en su lugar. Ese mismo día por la noche, no podía dormir, pensando en la idea de probar la tabla ouija, ya en mi reloj eran las 2 de la mañana y aún seguía despierto, y al día siguiente tenía que trabajar. Intenté pensar en otra cosa pero no pude, lo único que tenía en la cabeza era prueba ese juego, eso te puede ayudar. Tenía una ansiedad muy grande con esa tabla, hasta que finalmente decidí hacerlo para salir de ese tema de una vez. Después de trabajar, fui a la biblioteca británica para buscar algo que me hablara sobre ese tablero. Estuve revisando por horas, hasta que encontré información en un libro. Este contaba la historia de la ouija, y las instrucciones de cómo jugarla junto con una advertencia que decía, la presente información tiene el objetivo de avisar a los lectores sobre el peligro de este tablero. Nunca use la tabla ouija, ya que podría abrir un portal y entes malignos se pueden meter a su casa y poseerlo, y hacerle daño a los suyos y a usted. Por lo más sagrado que tenga, no la juegue, por favor. Por supuesto, como yo no creía en esas cosas, me costaba creer lo que decía. Además yo nunca había jugado con una ouija, así que no lo podía saber hasta que lo experimentara. Lo que hice fue anotar las instrucciones, y guardar el libro en su estante. Ya eran las 7 de la noche, y ya estaba listo para jugar. Seguí todos los pasos para asegurarme de hacerlo bien. No podía jugar solo, así que le pedí a Francisco que me acompañara. Yo le expliqué todo, y él se quedó sorprendido, su cara reflejaba horror, y me dijo: oh no, debí haber cerrado ese sótano hace años, o mínimo debí quemar ese tablero. Ahora por mi culpa ellos van a regresar. Yo me quedé totalmente perplejo al escuchar eso, y le pregunté: ¿qué? ¿De qué estás hablando, Francisco? Él se quedó mirándome, y me dijo todo nervioso: se supone que yo debía protegerlo, pero ahora que ya ha pasado es momento de que sepa la verdad. Pensé que era otro de esos comentarios de siempre que decían que la ouija era peligrosa, así que fastidiado le dije a Francisco: ¿sabes qué? No importa, lo hago yo solo, y me fui. Luego Francisco me llama a gritos pero yo no le di importancia. Supuse que Francisco me iba a quitar el tablero, así que lo escondí y esperé a que se fuera a dormir. Cuando se hicieron las 10 de la noche, él ya estaba dormido, así que preparé el ambiente y empecé a jugar yo solo en la sala. Primero inicié presentándome, luego me quedé mirando el tablero, y dije decidido: ok ouija, si de verdad funcionas, solo hay un modo de saberlo. Después puse mi rueda derecha encima del puntero, e hice la primera pregunta: ¿hay algún espíritu aquí? Pasó mucho tiempo y no pasaba nada. Pregunté otra vez, pero seguía sin obtener respuesta. Estaba empezando a creer que tenía razón en que la ouija era una mentira, hasta que veo con mis propios ojos como el puntero se movía hacia el sí. Yo estaba en shock. ¿En serio alguien me había respondido? Luego hice la siguiente pregunta: ¿cuántos espíritus hay conmigo?
El puntero se volvió a mover, marcando el número 2, yo no lo podía creer, estaba tan sorprendido que enseguida quité mi rueda del puntero, y me quedé mirándolo sin saber qué decir o hacer, luego unos segundos después el puntero volvió a moverse sin que yo preguntara nada, estaba deletreando la frase, hola miles, yo no podía hablar, solo miraba completamente congelado de la impresión, en mi mente pensaba en correr, pero no podía irme sin cerrar el juego, así que decidí tranquilizarme y averiguar qué ocurría. Puse mi rueda de nuevo sobre el puntero y pregunté con la voz entrecortada, ¿quiénes son? El tablero deletreó, tus padres hijo, yo no estaba seguro y dije, si en serio son ustedes, hagan algo para saberlo, luego las luces de la sala se encendieron y apagaron, yo estaba boquiabierto, no podía creer lo que estaba pasando, fue en ese momento que me di cuenta de que esa tabla de verdad funcionaba. Después de todo ese momento de impresión, empecé a jugar con más tranquilidad con la tabla Ouija, yo hacía preguntas y les contaba todo a mis padres, mientras ellos me respondían a través de ella, luego empecé a bostezar y se me cerraban un poco los ojos, cuando vi el reloj, me di cuenta de que era porque ya se hizo la 1 de la mañana, estaba tan concentrado que no vi la hora, así que me despedí, cerré sesión como tenía que ser, guardé el tablero bien escondido en mi habitación, y me fui a dormir. Me sentía feliz porque había vuelto a tener comunicación con mis padres después de tanto tiempo, pero lo que yo ignoraba era que a partir de ese momento, empezaría mi pesadilla.